Hola Jaimito y Ecomachers, qué rico estar de vuelta, espero que estén muy bien, espero que hayan tenido una semana muy chévere y bueno, a los que están en Colombia pues ya casi se acaba la semanita. Pues bienvenidos a este su podcast de actualidad en sostenibilidad y cambio climático, Ecomatch, finalmente lo logramos, Por fin. nuestra imagen, nuestro nombre, por fin. Para los que apenas llegan, mi nombre es Natalie y pues junto a mi queridísimo compañero de podcast, Jaime, vamos a contarles pues unas cuantas cosas de actualidad en cambio climático, algunos datos interesantes de innovación y pues unas que otras recomendaciones. ¿Cómo estás, Jaimito? Hola Nata, bien, bien, te extrañé bastante en el último podcast. Me sentí un poco raro hablando solo, pero ahí fue un poco raro, pero funcionó, entonces lo logré sacar adelante. Pero en definitiva tenemos que estar los dos, eso ya es una conclusión. Tenemos que estar los dos. Nada, pues darle la bienvenida de nuevo acá, saludarlos a todos. Como decía Nata, pues este podcast es para eso, sostenibilidad y cambio climático. Y bueno, contarles un poco también cositas nuestras y yo creo que todo el mundo está esperando a que tú nos digas que dónde estabas de vacaciones, qué hiciste, cómo te fue, porque pues siempre salir de vacaciones y viajar es chévere y compartir esa información para nosotros también es importante. Entonces cuéntanos cómo te fue en tus vacas. Ay, muchas gracias. Yo también te extrañé, debo confesarlo. O sea, eres mi cita de la semana. Mi cita de los viernes en la mañana. De tus viernes y de mis Bueno, jueves en la de noche. mis viernes y tus jueves en la noche, no, miras empalme, juernes. No, esto ya, esa es la redefinición de juernes. Bueno, chicos, ¿qué les cuento? Pues estuve visitando a mi familia en Colombia, como algunos de ustedes saben, y los que no, yo no vivo en Colombia, vivo aquí nomás en Australia. Ya la vuelta. Péguese una rodadita, ¿no? Ya la vuelta. Entonces, pues decidí ir a visitar a mi familia. Realmente no fue planeado, yo todo me imaginaba menos estar así tan pronto allá en Colombia y fue una visita realmente relámpago, también para solucionar algunas cosas. Entonces estuve en Colombia, nos vimos con Jaimito y fue una reunión súper chévere porque pues de ahí nació lo que conocemos ahora como Ecomatch, como tal ya la imagen, el nombre. También pues tuve la oportunidad de conocer a otro integrante del equipo y no sé si quieres tú hacer la introducción en un momento, pero pues tenemos a alguien más con nuestro proyecto que nos ha apoyado también con esto. Y nada, pues obviamente ponernos al día con Jaimito porque no nos veíamos hace 4 años, tal vez más, así De face to pronto face, más, sí. de pronto más. Y pues la temporada realmente allá fue corta, se fue súper rápido, queríamos hacerles un capítulo especial estando los dos en el mismo lugar, pero pues no se pudo. Pero no importa, aquí seguimos. Y ya pues después de ver a mi familia, estar con ellos, como en privacidad se necesitaba, ya de vuelta para acá estuve en San Francisco, no conocía San Francisco en Estados Unidos. Pues bueno, unos pocos días, pero les digo, caminé lo que no está escrito, esas calles. Fue una experiencia súper chévere, realmente me gustó mucho, O muy sea, bonita. recomiendas ir. Sí, sí, igual San Francisco, sabes que, no sé, en las películas gringas, cuando la muestran, como que ya genera la curiosidad, ¿no? Para quienes no sepan, allá es donde está el Golden Gate, que es ese puente gigante anaranjado que muestran en muchas películas. También está unas casas que les llaman las Painted Ladies, que aparecían en una serie gringa de hace muchos años que se Ay, llamaba Full sí, House. sí, uy, no, esa Las serie es Painted Ladies, genial. Yo me las vi esa Painted Ladies serie, están allá, que imagínate. de ahí Entonces, salieron las gemelas, ¿cómo que las llaman? gemelas Olsen, Ellas ay, estaban creo que esa es mejor ahí, referencia. claro, esa es una Entonces, super serie, yo me la veía cuando pequeño. imagínate. Bueno, pues, Sí, tienes memorias. Yo igual tengo como algunos a mí me trazos de gustaba, me recuerdo gustaba. de esas. Es más, creo que Sí, imagínate. hicieron ahorita un remake, bueno, un remake no, como una parte nueva en Una, Netflix. una secuela, Eso, en una Netflix secuela. creo, sacaron ahí, ya Exactamente. con todos, pues obviamente después de como 30 años que yo, de que la Sí, habían grabado y imagínate, es están todas. viejísima.
Ok, sí, chévere. Entonces, Entonces para pasaste por los ahí. que si tienen esas referencias ahí televisivas, allá están esas y hay un parque hermoso al frente. Esa zona es, pues es una zona bien de la ciudad de San Francisco y las casas, pues tiene la arquitectura es súper única, súper única. Yo les confieso que como se ven las casas y los apartamentos ya les llaman flats, ¿no? Ah, Entonces sí. los apartamentos tienen un diseño arquitectónico que a mi gusto es así como un poco vintage y es chévere. A mí me gusta mucho y es muy bonito de ver. Entonces están esas, bueno, tienen pues su propio museo de, pues como de historia natural, su jardín botánico, herbario, mi, pues les digo, les confieso, me gustan esos planes de parque, de ver animalitos. No soy de ir a zoológicos, pero sí puedo ver los animales en parques naturales libres, me parece Ah, ya hay un espectacular. zoológico grande, ¿no Mm. es? ¿También? ¿No es? ¿O En es en San San Francisco, Diego? pues la Ah, verdad no. yo no, No, mentira, no, no es en San Francisco, olvídalo. pues no, no es en San Francisco, pero pues yo no, la verdad no apoyo la cuestión de zoológicos ya antes, pues sí, por lo que me encantaba ver animales, pero salía un poco deprimida, entonces no es para mí ya un plan, pero los parques vi ardillas así, libres, amo las ardillas, entonces Ah, ok. fue muy bonito, se sentía muchísimo el frío, les digo, estaba haciendo un helaje impresionante que te duelen los deditos de las manos. Ah, bueno, tienen su tranvía, ese tranvía que también ven en películas, las calles Ah, son sí. súper empinadas, Sí, 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 las sí, calles sí. son súper empinadas, no se imaginan, y pues, obviamente te da unas vistas de la ciudad espectacular, pero son súper empinadas, y el tranvía, pues, un tranvía viejito, pero les cuento súper turístico, la gente se sube y es feliz, las fotos. Me encantaría que tuviéramos redes ya en un futuro para compartirles esas cosas. Fue muy bonito, realmente sí me desconecté. Pues es que 3 años de pandemia, no crean, Ah, es, buen punto. es difícil. Claro. Sí, sí creo que todos necesitamos un respiro. Uno piensa que porque ya todo volvió a la normalidad, ya no, todo sigue, pero pues yo por lo menos me di cuenta que necesitaba ver a mi familia y necesitaba ese respiro. Entonces ya para llegar con la mente fresca y para seguirles contando muchas cosas en nuestro podcast, De Ecomatch. acuerdo. No, chévere. No, ¿qué haríamos sin ti en este podcast? O sea, me puse a pensar ahorita mientras hablas, y, pues, que la única persona que trae noticias innovadoras de qué ha hecho, sí, que sí, cosas que fui al teatro, que hice tal. O sea, sin ti, ¿ves? O sea, en definitiva tenías que estar porque sí, yo no tengo mucho que contar, entonces. Aparte de que no fui a San Francisco ni vacaciones ni nada de eso, entonces hace importantísimo tu presencia para todas estas actividades No sé sociales. cuándo les voy a traer otras noticias de esas, Jaimito. Yo quisiera traerles noticias de turismo cada no sé cuánto, pero pues aprovechenme hoy, porque no sé qué va a pasar mañana. No, pero por el momento ha sido la única persona de este podcast que tiene noticias interesantes de actividades sociales Te voy a distintas. reorganizar la agenda. Puede Te voy a ser, reorganizar la agenda. puede ser, puede ser. Mm, puede ser, no, dale. Bueno, yo creo Bueno, que después de este resumen de la vida de Natalie, fuera de Australia, vamos a empezar con nuestras noticias, pues. dale. Como ya saben, nosotros generalmente les arrancamos con noticias no tan chéveres porque es que después le damos el dulcecito, el sabor. Entonces, Ajá. yo quisiera pues hacer un empalme con lo que está relacionado con lo que tú hablaste en el capítulo pasado acerca pues de las COP, conferencia de las partes, en este caso pues de cambio climático, para de pronto hacer un recorderis. Entonces, pues como había hablado de la historia, cómo se fue conformando y más o menos lo que ha ido pasando a lo largo de la historia, pues me encontré con una noticia de un diario colombiano, que es un diario como online en Bogotá, el diario Criterio. Pues este tema está enfocado, es un informe, de hecho, que se generó no hace mucho y habla un poco cuánto podría costarle el cambio climático y las consecuencias al mundo, ya que estábamos hablando en el capítulo anterior de los recursos económicos que harían falta como para, bueno, mitigar o hacer las cosas un poco menos difíciles. Entonces les voy a hablar de eso. Entonces, pues debido al cambio climático acelerado, ya se están viendo unos costos altísimos y no solamente pues
en términos de dinero, sino también recurso humano, recurso animal, recurso vegetal. Hablábamos pues de pérdida de biodiversidad. Es un tema realmente que pues, nos toca a todos, a todos. Entonces, como bien lo mencionaste en tu recorrido histórico, pues por el proceso de formación de las COP, se ha estado hablando por mucho tiempo pues de la urgente necesidad de hacerle frente al cambio climático. Y aunque expertos, científicos, activistas y pues otras personas involucradas han estado alertando al mundo acerca de la catástrofe que se nos viene encima, que ya está, no está tan lejos de ser catástrofe, pues si no tomamos medidas pronto. Esto no ha sido pues suficiente para que las potencias como Estados Unidos, como China, pues ya tomen decisiones contundentes para hacer el cambio pues al modelo económico que se tiene actualmente. Entonces, pues como yo ya les mencioné, es un hecho que nos está costando mitigar, ya no es posible en algunos casos. Tristemente, ya las pérdidas que hemos tenido, creo que hay cosas que ya no se pueden recuperar y si dejamos que el tiempo pase, pues es bastante complicado. Entonces, ¿cómo decirlo? La agencia o el instituto que generó este informe es el Centro Deloitte para el Progreso Sostenible. Las siglas en inglés son el DCSP. Básicamente, ¿qué es este Centro Deloitte? Entonces, es una red de expertos que se enfoca en el liderazgo del pensamiento integral y se orienta a resultados. Está enfocada también en el análisis basado en datos y en los informes de la rendición de cuentas, ¿no? A fin de guiar pues a las organizaciones en sus caminos a la sostenibilidad. Entonces me pareció súper importante, no tenía ni idea que existía este centro de Deloitte, tiene su propio website si lo quieren mirar. En la descripción del capítulo, pues de pronto podemos poner el nombre a quien le interese leer. Es súper, súper bueno lo que hacen y pues más por lo que es un grupo muy integral de profesionales. Entonces, el DCSP ayuda a construir un entendimiento profundo de los problemas más apremiantes al reunir líderes de opinión, expertos de la industria y profesionales de servicio al cliente enfocados en soluciones sostenibles. Me pareció súper. Resulta que esta red de pensadores presentó un informe en el cual intentó estimar la deuda que la humanidad, oígase, la humanidad, está acumulando con el planeta y pues la cifra que obtuvo es una cosa de locos, les digo. O sea, el cambio climático descontrolado podría costarle, miren esta cifra, 178 billones de dólares. ¿Cómo es que está el dólar? A 5.000. O sea, Miércoles. imagínense lo que está. Sí, imagínate, a la economía mundial durante los próximos 50 años. 50 años, o sea, nosotros posiblemente estemos de aquí a esos 50 años. O sea, ¿qué nos va a tocar ver o qué les va a tocar ver a las generaciones más jóvenes? Imagínate que esto representaría pues un recorte del 7.6% del Producto Interno Bruto Mundial. Yo sé que es de Producto Interno Bruto, les tengo la definición porque les digo, yo no soy muy amante de la economía, entonces para quienes no sepan esto, el Producto Interno Bruto es una magnitud como un valor macroeconómico que expresa el valor monetario de la producción de los bienes y servicios para demanda final de un país o región. Y generalmente pues se mide en un tiempo determinado, ya sea un año o trimestralmente. Entonces, imagínense, estamos hablando de productos y servicios de una región, un país. Sí, es como sí, como todas las transacciones que se hacen de compra de esos productos o servicios. Mm, Entonces, sí, cada país dice, no, mi transacción, o sea, todo lo que yo generé de valor durante un tiempo determinado es esto. Entonces, es todo lo que, sí, lo que tú dices, todo lo que genera un país a un lo largo país. de un tiempo en compra y venta de productos, servicios, lo que sea. Exactamente, no lo pudiste haber dicho mejor. Yo estaba peleando conmigo misma, yo cómo explico este término de economía, no me gusta la No, economía, no, no, pero está bueno, bien, está bien. No, no es fácil, sí, es medio enredada y lo que no es queremos es enredar a nuestros exacto, oyentes. de acuerdo. Entonces, pues imagínate que en este informe lo que hicieron estos expertos fue que analizaron la situación de distintos países en Europa, Asia y en América. Y pues afirmaron que aunque la situación actual pues requiere de acciones muy contundentes, si seguimos por el camino de la transición para energías más limpias, más pérdidas se podrían evitar al tiempo que también se podrían obtener ingresos. Entonces, creo que las energías limpias, lo que de pronto la percepción que tenemos muchos es que hay que invertir mucho, es como, ay, paneles solares, oye, eso es caro.
no, que hacer la transición de carro de combustible a un carro eléctrico, uy, no, esto es costoso, que no sé, instalar torres para energía eólica es costoso, pero entonces ya vamos a entender un poquito cómo vendrían los ingresos de vuelta. Entonces, dicen que si esto se lograra, la economía global podría haber ganancias pues en 50 años y estaríamos hablando de 43 billones de dólares. Yo sé que no es como ni cerquita de la deuda que tendríamos como especie con el planeta, pero 43 billones de dólares sigue siendo pues una suma bastante significativa. Y lo que dicen es que pues actualmente contamos con tecnologías, con modelos comerciales y con enfoques políticos necesarios para poder lograr una descarbonización pronto. Entonces, no usar combustibles fósiles. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Falta voluntad. Aquí viene lo que tú mencionabas, que si las potencias están buscando como vacíos en las normas, en los acuerdos, como para arreglar y todo arreglo y pongo dinero, pero entonces no importa que se ponga el recurso económico si no se toman medidas, si no se cambia el modelo pues de producción económico. Entonces, apenas leí esto me resonó mucho con lo que tú estabas mencionando el capítulo anterior. Los expertos dicen, y lo cito textualmente, dicen, no podemos darnos el lujo de desperdiciar otro año, otro mes, debatiendo los méritos de hacer algo versus a no hacer nada. Como líderes, cada elección, cada día es una oportunidad para acelerar la realización de esa visión. Entonces, no podemos decir que esto vaya a ser un recorrido, un solo camino, ¿sí? Hay muchas desviaciones, porque resulta que para llegar a la meta deseada, pues se deben tener en cuenta las condiciones primero únicas y muy particulares de cada región del mundo, condiciones climáticas, geográficas, políticas, sociales, o sea, es un tema y tú también lo estabas mencionando. Por lo que podríamos considerar pues un panorama un ejemplo, digamos que Asia alcance resultados, no sé, en 8 años, pero digamos que para Europa podría ser el triple de ese tiempo. Entonces ahí es donde viene la cuestión de cómo venga, mitigamos y cómo nos vamos adaptando, porque no es un proceso lineal y no se puede aplicar la misma metodología en todos los lugares. Esta parte me pareció súper interesante porque en el informe se mencionan a dos países suramericanos, a Colombia y a Chile. Resulta que ahí se refieren a la importancia de las políticas que tienen que ver con el comercio de las emisiones y los impuestos al carbón. Entonces ellos dicen que ese modelo debería expandirse a todas las economías de Sudamérica. Entonces resulta que también mencionan que pues Colombia recientemente con el ascenso del nuevo presidente Gustavo Petro, pues se ha estado hablando mucho más de la transición energética y la propuesta que tiene él del desescalamiento gradual del uso de combustibles fósiles, o sea, de la dependencia del petróleo y del carbón. Entonces, lo que él piensa y lo que él ha dicho es que quiere iniciar como gradualmente la prohibición de la explotación de los yacimientos de petróleo y no otorgar licencias para la explotación de hidrocarburos. En la mente pues, del presidente Gustavo Petro y pues, de sus expertos, él dice que esto podría tomar, digamos, unos 15 años, ¿sí? Pero pues los expertos de este grupo dicen que pues es un escenario como demasiado optimista y dicen que aunque se suspenda la producción de estos combustibles, ya otro tema es abandonar por completo su consumo. Sí, puede ser una Sí. transición fuerte porque lo que decimos, sí, yo digo, yo no puedo cambiar mi carro. ¿Y qué pasa si me dicen, no, mire, ya vamos a dejar de producirlas porque ya no podemos seguirlos usando, pero pues si yo no tengo los recursos o cómo hacer esa transición? Entonces es un choque social y económico bastante fuerte. De hecho, pues el plan energético de Colombia a 2050 plantea pues una disminución de carburos, pero no, pues no su desaparición. Y esa es la realidad. Entonces a nuestra querida tierra aún le queda un tramo largo para llegar a cumplir las metas a las que se comprometió con la ONU, perdón, y pues con los otros países en el acuerdo de París. Entonces, pues, como conclusión, a menos pues que el mundo realmente se coordine y se enfoque para alcanzar esta meta de dejar el uso de combustibles fósiles, pues la temperatura, las emisiones van a seguir siendo altas, especialmente desde las grandes potencias y pues, su modelo económico. Y pues
la actualidad caótica, lo que vemos ahorita, las lluvias excesivas, las inundaciones, las olas de calor, pues van a ser la nueva normalidad. Y lo que dicen es que una de las regiones más afectadas va a ser Sudamérica, por su recurso, o sea, tanto por su recurso en biodiversidad, recurso hídrico, las condiciones económicas. Entonces, alertan a que puede ser muy fuerte. También mencionaban en cuanto a cómo se obtendría un ingreso a lo largo del tiempo y es cuando ya de pronto no haya empleo para personas en extracción de petróleo y demás, pues cuando se empiecen a extraer minerales, digamos, para la generación de, no sé, paneles solares para otro tipo de tecnologías, entonces puede ser que haya un campo laboral mayor para personas, para que se dediquen a actividades que ayuden, actividades de extracción que ayuden a la producción de estas energías limpias, puede que haya una mayor oferta laboral en esto que lo que había antes explotando pues combustibles fósiles. Entonces, o sea, es una transición que de pronto al final puede que genere más ingresos económicos, aunque la transición en sí pues vaya a ser un poco complicada. Entonces, pues eso te cuento. Sí, de acuerdo. Es que ahí bueno, hay mucho, digamos que hay un tema complicado porque cada país tiene sí, una matriz energética distinta. Entonces hay unos que están muy abocados a, pues en Colombia tenemos el 70% es hidroeléctrica, que en Uh teoría -huh. es limpia, ¿no? Pues digamos que tiene ahí otros efectos, pero bueno, Sí. Otros, en uh -huh. teoría es limpia y solo el 30% es, pues, digamos que fósil, carbón y bueno, y demás. Pero Sí. entonces, además que llegar a esa transición tan rápido, como tú decías, no es tan fácil. No. Y sí, cada país tiene como un propósito distinto, una economía, cada economía es diferente. Colombia, pues, como les comentaba el capítulo anterior, quiere ser carbono neutro en 2050. Que sea tan fácil, no sé si lo vayamos a lograr. Mm, Quizá gradualmente se pueda ir equilibrando una cosa con la otra. Yo no soy ujú, tan sí. partidario digamos, sabemos sí, los hidrocarburos y combustible fósil y demás, la idea es irlo bajando, pero pues también hay que saber que, digamos, todo el transporte de Colombia se mueve así, se mueve con combustibles. Entonces, no puedo decir que de un día para otro voy a tener que cambiar todas mis flotas de vehículos porque sí. Entonces, Ujú, quizá gradualmente se pueda llegar a un equilibrio, pero uf, hay voluntad de todos, ¿no? Yo creo que ahí es donde yo digo que estos señales de de las COP y demás son importantes porque pues, se lleva información, se entiende un poco más la realidad de cada país. Sin embargo, yo creo que el cambio más fundamental es de nosotros. Si nosotros al final somos los que empezamos a cambiar nuestros hábitos, pues ujú. gradualmente eso va a tener que cambiar. Pero no, interesante, chévere, muy, muy chévere todo lo que nos contaste, Nata, del informe. Em, pues nada, yo por mi parte, que va a ser el cierre de dos segmentos anteriores que habíamos hablado de olas de calor, realmente eh, el último capítulo que hablamos de olas de calor quedamos como próximos a cerrar. Básicamente lo que quiero contar es que van a ser más frecuentes. De acuerdo con Luis Fernando López, que es un meteorólogo de la Agencia Estatal de Meteorología de Andalucía, nos estaba contando que pues se van a volver más frecuentes y graves según este informe que también es en conjunto con la Universidad de Oxford. Y es que los veranos van a iniciar antes y se van a detener cada vez más tarde. Es decir, que las estaciones, o tú que vives en estaciones también, esto va a generar que el periodo de verano tenga muchísimo más tiempo desde su inicio y su finalización. Quizá las otras estaciones se reduzcan un poco más en tiempo, pero el verano va a durar muchísimo más. Esto que No, llevo, y tienes razón porque se supone que acá ya debería el clima estar agradable, tipo verano, y está haciendo un frío que tú no te imaginas. exacto. Eh, Está lloviendo y las temperaturas estamos entre 7 grados la mínima y no sé, 15 grados la máxima. Esta semana fue supremamente helada, pero la siguiente de repente el forecast está hablando de temperaturas de
la mínima 8 y la máxima 27, 28. Imagínate, de una semana a la siguiente. Exacto. Entonces, Menos mal te tenemos en estaciones para que nos des la les doy retroalimentación. testimonio, es verdad. La retroalimentación. Entonces, ¿qué pasa? Digamos, el último informe que hizo el IPCC, que es el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, habla de que las horas de calor van a pasar de una vez cada 10 años, que era como la media que se tenía pues en periódico, en frecuencia. Entonces va a pasar a que pase de una vez cada 10 años a 3 veces cada década, que es decir, que va Wow. casi que a triplicarse de lo que usualmente lo estábamos viviendo. Y que actualmente pues ya la temperatura promedio mundial está sobre 1,2 grados arriba de lo que veníamos manejando. Es decir, que la meta es, según el Acuerdo de París, es que no superemos el 1,5, pues ya vamos en 1,2. Ya estamos muy, muy cerca de llegar pues a ese límite. Otro punto importante es que nosotros, y me pasó casualmente conversando, así, en una conversación casual con unos compañeros, y es que yo les contaba, el clima pues, la temperatura promedio del planeta ya subió 1,2 grados. Y dicen, pero es que 1,2 grados no es nada. Ujú, Yo decía, hay un ejemplo muy, muy interesante y es, para que tú tengas fiebre, ¿cuánto tiene que subir tu temperatura? ujú. Y si Un nos grado. ponemos a pensar, si nosotros tenemos 1 grado más de temperatura en nuestro cuerpo, ya estamos casi que al borde de empezar a alucinar y ya no sé qué sé yo. Ujú. Entonces, si tú dices, no, 1 grado no es nada, pero sí, pero si yo tengo 1 grado más de temperatura, estoy Que muy es mal, grave, o estoy sea, muy para mí mal. sí es grave. Y Es para el que planeta no. ahí es donde, Entonces, ahí es sí, donde yo creo que estas comparaciones de 1 grado, medio grado es bastante. Si a nosotros, como seres humanos, pues en nuestro cuerpo, 1 grado es fatal, pues lo mismo pasa con el planeta. eso Entonces, es lo que hay que hacer, entender a la gente, ¿no? Un poquito más de empatía, porque esa es nuestra, ha sido nuestra política por mucho tiempo. O sea, si me pasa a mí como humano, sí, pero pues al animalito, ay, pues se mueren unos poquitos, no, pues no pasa nada, ¿no? Entonces es eso, es decir, si es grave, pues es que acá también, y la diferencia es que estamos hablando de una escala, esto es un solo cuerpo, ¿no? sí, Un 1,60, en tu caso, no sé, un 1,80, pero ajá, entonces ya empezamos a hablar de áreas y se involucran otros factores, entonces de pronto esa analogía me parece que está perfecta que la hayan mencionado porque sé que a nuestros oyentes también les va a dejar el paralelo. exacto. Entonces, aquí un testimonio que me gustó bastante de Pedro Sánchez, que es presidente pues, del gobierno español, que lo hizo en una intervención que tuvo en el Día Mundial de la Lucha contra la desertificación y la sequía. Y era que pues, decía que era imposible negar el cambio climático, que negar el cambio climático pues era un insulto a la inteligencia. Y había unas estadísticas que se entregaban y era que entre 1900 y 2019 las sequías afectaron a 2.700 millones de personas en el mundo y causaron 11,7 millones de muertes. Todas las sequías que han existido en este rango de tiempo. Y que además las previsiones científicas actuales pronostican que estas van a seguir aumentando, como les comentaba, y que podrían afectar a 3/4 partes de la población mundial en 2050. Es decir, que casi que todos vamos a vivir las sequías, todos vamos a vivir olas de calor y todos vamos a estar, casi que todos vamos a estar afectados en este tipo de cosas. Ujú. Entonces ahí como para cerrar temas de olas de calor, porque sé que ya vamos ya 2 capítulos hablando de lo mismo. También contarles que, digamos que muy, muy relacionado con olas de calor, que hay una ONG que se llama First Street Foundation, que crearon una herramienta que se llama Risk Factor y lo que hace es estimar las afectaciones del cambio climático en distintas localidades. Entonces, identificaron que alrededor de 107 millones de estos de Estados Unidos, de estadounidenses, van a sufrir temperaturas de hasta 51 grados centígrados en los próximos años. Es decir, hicieron el modelaje pues, de estas temperaturas y encontraron que en toda la frontera sur de Estados Unidos, tú que estuviste viajando a Estados Unidos de vacaciones, incluyendo Ujú. un corredor que llega hasta el norte, o sea, desde Chicago, de Chicago hasta Texas, Ujú. van a aumentar hasta 51 grados para el año 2053.
Esto porque empezaron a hacer ese modelaje y ese cálculo de estas temperaturas, que porque se dieron cuenta que en julio fue el tercer mes más caluroso en Estados Unidos en casi 130 años. Esto es un informe que entrega este informe de que julio fue el mes más caluroso, es de la Administración Nacional Oceanográfica y Atmosférica Nacional, y entregó ese dato. Y claro, entonces empezaron a dar cuenta que sí vamos a empezar a tener este aumento de temperaturas. Y adicional a eso, pues la investigación considera temperaturas de la superficie terrestre según o sea, tienen en cuenta diferentes aspectos: áreas de vegetación, proximidad a acuíferos, porque eso también digamos que regula un poco la temperatura, y demás factores que superficie terrestre. Bueno, toman diferentes factores para empezar a hacer estas proyecciones en términos de temperatura. También señalaron que el uso de combustibles fósiles pues va a ser un principal agravante de la situación, como tú lo estabas comentando, y que pues van a seguirse continuando produciendo pues gases de efecto invernadero, y también esto va a generar pues que se sigan aumentando las temperaturas en el planeta. Y finalmente pues contarles que este estudio realizado por la Universidad de Oxford y el Imperial College de Londres encontraron que estos fenómenos de las olas de calor están directamente relacionados con el cambio climático. O sea, no nos podemos desconectar de que las olas de calor no están relacionadas con el cambio climático. Es una realidad. Ya hemos proyectado pues con esta herramienta que les decía a futuro cómo va a comportarse. Entonces, esto tiene diferentes implicaciones. De vuelta ahorita en la otra noticia que les tengo, hay una solución muy relacionada con eso. Y es que esto genera, crisis alimentaria, genera obviamente que las personas por estos golpes de calor pues puedan llegar a fallecimientos. Entonces esto tiene unas consecuencias bien fuertes. Esto, nada, como para cerrar el tema de las de calor, no sé si tengas alguna opinión sobre el particular. Pues mira que casualmente ayer, pues bueno, para los que no saben, yo tengo una perrita, es mi hijita perruna. Ya muchos dirán, no, no es su hija, sí, mi hija perruna. No, sí, sí, es una hija, Salimos, de acuerdo. es mi, sí, mi tesorito. Fuimos con mi esposo al parque, es un parque al que regularmente vamos y conocemos a una pareja, son una australiana y un estadounidense. Él lleva 20 años más o menos viviendo acá, pero es un señor ya mucho mayor que nosotros, tal vez 10, 15 años mayor que nosotros. Y cuando le estábamos contando pues de nuestra estadía en San Francisco, nos estaba como dando recomendaciones, qué ciudades visitar y demás. Y nos estaba diciendo, imagínate, 20 años viviendo acá él, y nos decía, pero no vayan en verano, no vayan en invierno, Ok, el verano es insoportable, imagínate, estamos hablando, o sea, 20 años lleva él viviendo las seasons acá y ahora nos dice como no, no vayan, el calor es insoportable y sobre todo en tal ciudad y el invierno no, ni les digo, es insoportable para manejar, es intolerable, bla, bla, bla. Y yo decía, como mira, esa recomendación de él que lleva tantos años sin vivir en su país, imagínate cómo se ha de estar sintiendo en este momento. Y eso también tiene implicaciones para el turismo, lo que tú dices, o sea, en cuestiones alimentarias, de salud, pero también turismo, porque resulta que la gente no amo ir en verano a estos países, buen punto, no sé, claro. en Europa, ¿sabes? Ya es como, no, yo no voy para el verano porque es que esto va a sonar chistoso, pero acá ha pasado, acá en los días de calor así, hay gente a la que se les ha derretido las sandalias, ¿no? Se pega en el concreto. ¿En serio? Sí, se pegan cuando estamos hablando de casi 40 grados, porque Imagínate. han habido días así, en los años que yo llevo acá, han habido algunos días de 40, 38 grados, que tú dices, no puedo salir a la calle o se me pega, o que la arena está tan caliente en la playa que a ti te toca enterrar los pies. Uy, muy Entonces, sí, fuerte. sí, sabes, uno de pronto como la comparación y dice, si estas personas que vivían pues en estos países y dicen que era insoportable, imagínate en este momento ya tú decir, es que me enfermo, es que la gente llega a urgencias por las temperaturas, eh, realmente Sí, 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 sí. me dejas pensando muchísimo con esa última parte. Ok, no, súper, súper que tú nos compartas esos testimonios también desde lo que has vivido allá, porque sí es verdad que a veces uno en diferentes zonas del planeta
Pues sí vive algunos golpes de calor y demás, pero no llega, yo personalmente nunca he llegado a 40 Mm, grados, 51 grados como se prospecta aquí en este estudio. eso es Sí, sí, loco, imagínate qué 40 oso. grados se te derriten las sandalias, no me quiero imaginar a 51, no puedes ni salir, o sea, entonces, bueno, impresionante. Ok, listo, yo creo que ya Ok. podemos ir cambiando como algunas noticias más chéveres, yo Ay, creo. sí, cambiemos el mood, por favor. Por favor. Dale, Bueno, yo dale. esta que les tengo me pareció como súper curiosa. También tiene, digamos que unos toques de concientización, pero me pareció así súper interesante. Entonces, pues esto es una noticia de España. Es como una cadena hotelera de turismo. Resulta que este proyecto pues llamó muchísimo mi atención, sobre todo porque como recién llegué de vacaciones me hizo repensar cómo quiero yo hacer turismo, ¿sí? Ok, Y más con la situación actual. Entonces, esta noticia es también como un tip para todos nuestros oyentes, para sus familias, amigos, para que les cuenten porque sí cambia la perspectiva. Les voy a hablar pues de cómo nace y qué es el Manual para la Adaptación de los Destinos Turísticos al Cambio Climático. ok, súper. Fíjate tú. Pues esto me parece un proyecto interesantísimo que, aunque fue desarrollado tomando en cuenta como las características de un área específica en España, en Valencia, puede extrapolarse, o sea, se puede replicar para otros destinos del Mediterráneo, de la costa española. Pues sin embargo, yo a nivel personal creo que sí podría ser ajustado a otros destinos turísticos, pues en el mundo si las personas indicadas se integran y si hay una inversión tanto de tiempo como de dinero. Y pienso que es súper, súper importante. Entonces, ¿cómo nace este proyecto? Pues esto empieza allá en el año en que el diablo se nos vino encima, en el 2020, cuando llegó el bicho aquel, Ah, ok, yo ya en decir plena cuál diablo. pandemia, Ok, ya entendí. Ya entendí cuando nos sí, sí, sí. llegó el... pues en plena pandemia, más o menos como entre mayo y junio, una firma consultora que se llama Pax Genuine Advisors fue contactada por la Agencia Valenciana de Turismo. Entonces, en ese momento la agencia tomó esa pausa de pandemia como para activar proyectos internos relacionados con el plan estratégico de turismo de ellos del 2020 para el 2025 y pues de esa manera prepararse, estar como armados y listos una vez que la pandemia se acabara. En ese momento pues uno pensaba, no, va a ser un año, pero bueno, ellos igual avanzaron con esos proyectos. En ese contexto, pues plantean una serie de acciones necesarias sobre el cambio climático y la adaptación de los destinos turísticos. Entonces recordemos que pues las costas de España, como tú mencionaste en los capítulos anteriores, las costas de España también se han visto pues seriamente afectadas por los efectos del calentamiento global. Pues Europa en general por la Sí. situación. ¿Cómo lo hicieron? Entonces, pues consultando todo tipo de fuentes bibliográficas y también haciendo un trabajo de campo así a profundidad para establecer qué tanto sabían los gestores de destinos turísticos acerca de los temas relacionados con el cambio climático y dos términos que son súper importantes y los había mencionado y es la mitigación y la adaptación, pero ya les voy a explicar. Entonces, entrevistaron a un total de 65 personas, pero todas estas personas como representantes de los municipios y todo tipo de líderes de la red de destinos inteligentes de la comunidad valenciana. Y pues como resultado de este proceso concluyeron que las personas no tenían una idea clara o no tenían ni idea de la definición para mitigación y adaptación y pues la diferencia entre los conceptos. Entonces, los desarrolladores de este manual explican estos dos conceptos de la siguiente manera, los cito textualmente. Entonces, ellos dicen la mitigación. Entonces, ellos dicen la mitigación es cómo puedo reducir mis emisiones, en este caso, pues dentro del contexto turístico. Y la adaptación, entonces, en el contexto turístico se refiere a cómo puedo crear, no sé, infraestructuras de ingeniería para controlar, no sé, los aguaceros que ya se producen como con más frecuencia o son supremamente intensos. Entonces, mitigación, yo, o sea, yo qué puedo hacer, pero la adaptación ya es, por ejemplo, para los países con temblores, no sé, hablemos de un Japón, pues, ¿cómo se adaptó Japón? Pues la infraestructura de los edificios de Japón tienen ya condiciones y estándares distintas para que los daños no sean tan fuertes, Sí, ¿sí? son, sí, No hay como cómo lo mitiguen, resistentes. Ajá.
sismo resistentes, exactamente. Entonces, básicamente, esa es la forma en que ellos plantean, se diferencian estos dos. Entonces, en este momento, pues, todos entendemos que el cambio climático está, lo que tú dices, existe. Ya los que lo quieran negar no tienen cómo justificarlo, está. Ajá. Pero entonces, pues el aceleramiento nos ha dejado pues en una posición en la cual no podemos responder a las consecuencias a la misma velocidad con la que está avanzando. Y pues la realidad es que ya no se puede frenar, aunque sí pues se pueden tomar medidas de mitigación y adaptación para sobrevivir. Entonces, volviendo al tema de turismo, lo que sí queda es como combatir los impactos del cambio, adaptarnos y pues ver cómo se puede adaptar o implementar todas no sé, obras ingenieriles o programas o lo que sea que, digamos, en el caso de Valencia, los gestores de destinos pues pueden hacer. Entonces, bueno, el manual. Entonces, una vez el trabajo de campo de investigación pues arrojó los resultados, el equipo de expertos lo que hizo fue que redactó este manual de recomendaciones de manera súper práctica y entendible, porque tengamos en cuenta que a pesar de que hay expertos y gestores para la cuestión de turismo, en términos de educación pueden no tener la misma línea de estudio y no entender los tecnicismos. Entonces se enfocaron en que fuera súper entendible. Entonces dirigida pues a los gestores de los destinos, quienes tienen que gestionar dichas acciones o recomendaciones. Es una guía de 80 páginas y pues se divide en unos capítulos. Estos capítulos hacen énfasis en pues la gobernanza, como los municipios y los gobiernos proveen herramientas para que el turismo pueda tener sea exitoso, sea bueno. Recursos naturales, recursos culturales, los espacios urbanos, producto y movilidad. Estos asesores pues también mencionan que identificaron que algunas áreas están más desarrolladas que otras con relación a la adaptación, pero que pues en general donde quieran empezar a mitigar y adaptar los destinos turísticos, lo más importante es comunicar muy bien lo que ya tienen implementado al turista. Entonces es como sensibilizar, mira aquí esto, se hace esto, nosotros contribuimos con tal programa. Entonces, por ejemplo, si tenemos en nuestro destino un conjunto de, no sé, oferta accesible para ir a pie, nada de tomar carro, sino, no, mire, a, no sé, 10, 15 minutos está esto. Si existe pues una buena oferta de movilidad también, no sé, dentro de lo que usted paga por Sí, su o habitación o lo que sea, les patinetas ponemos o... bicicleta, Ajá, patineta, exacto. Si contamos, digamos, con una serie de restaurantes que ofrecen producto kilómetro cero. Entonces, para quienes no sepan esto es, no sé, tenemos una huerta y extraemos este producto acá. O sea, nosotros nos encargamos o de pronto las personas de la región cultivan, nosotros no tenemos que llevar un carro, no sé, lo traemos de una manera de eso, kilómetro cero, entonces no uso de combustible para el transporte. O también si existen pues actividades donde el turista pueda contribuir, no sé, a la limpieza del fondo marino. Entonces, por ejemplo, acá, yo he sido parte de voluntariados en mis años de estudiante acá, que pues me dio por hacer un curso en conservación y manejo de áreas de tierras. Hacía voluntariados para sembrar árboles. ¿Qué pasa? Acá hay mucha peste de plantas, mucha mala hierba, lo que llamamos nosotros mala hierba. sí. Entonces se encargan de querer recuperar las especies nativas, las especies que son de acá. Y tú te inscribes a voluntariados para revegetizar, es el término adecuado, poner plantas nativas o también para cortar malas hierbas, para fumigarlas. Eh, Entonces, pues, para concluir, tengan en cuenta, donde ustedes vayan al destino que vayan a hacer turismo, revisen como qué oferta tienen los lugares y si ustedes pueden disfrutar sus vacaciones y contribuir, pues, excelente. Jaimito. De acuerdo, no, chévere, interesantísimo porque uno a veces solo piensa en como que en salir a descansar y no tiene en cuenta realmente pues que todo lo que uno haga en sus viajes tiene una implicación. Casualmente nosotros trabajamos alguna vez en un proyecto para turismo sostenible y entregamos unas ideas como tú decías, que los hoteles tengan sus propias huertas. ¿Para qué? Porque cada alimento que yo cocino tiene huella de carbono. Entonces, si lo traigo, lo importo de otro lado, pues eso tiene una huella. Pero si yo Ujú. lo cultivo ahí mismo y lo sirvo en mis menús sostenibles, como lo quieras mandar, ahí escuchen los que tengan hoteles, pues eso genera, pues,
un valor distinto. Entonces me pareció bien, bien interesante. Bueno, entonces, pues nada, voy a dar como mi noticia también positiva, como para tener en cuenta, irle cambiando un poco la dinámica del podcast, que empezamos así como con noticias un poco negativas y tuviste la tuya positiva. Voy con la mía. Básicamente, pues, voy a traer una noticia que extraje de la cadena SER, una cadena española. Y enlaza un poco con lo que estábamos hablando de pronto una posible crisis alimentaria, sea por olas de calor, sea por inundaciones, sea por, qué sé yo, no sé, incendios forestales. Todos estos eventos de cambio climático generan pues una posible crisis alimentaria. ¿Por qué? Porque los cultivos pierden su rendimiento, porque los cultivos se ven afectados en cualquiera de esos tres escenarios y generan pues un impacto significativo en la producción de alimentos y la eficiencia de los cultivos. Entonces hay una iniciativa muy, muy, muy interesante que se está generando en la región de Murcia, en España, que en este momento se convirtió en un laboratorio mundial en el trabajo de investigación de cultivos mejor adaptados para estos escenarios futuros de calentamiento global. Yo les contaba que hay estudios que generan que podríamos llegar a estar en algunas zonas del planeta en 51 grados centígrados y eso es inmanejable para un cultivo, para nosotros como seres humanos. Y resulta que en Cieza, que es actualmente donde se tiene una campaña que se llama La Fruta de Hueso, donde es como una campaña donde empiezan a promover en esta comunidad pues la venta de frutas y de alimentos y demás. Y tenían un melocotón que es una de sus variedades como más emblemáticas de la zona. Pero resulta que este melocotón no se recoge en la región de Murcia actualmente, sino que se tiene uno que remontar hasta los años 50, porque en principio se generaba en el estado de Florida. Después empezaron a hacerle como unos cambios en su condición y hicieron ensayos y empezaron a mezclarlo con otras variedades desde la isla de Okinawa en Japón. Y fue en esos cambios que hicieron desde los 50 que llegaron a esta melocotón o a esta variedad que es muy, muy, digamos que se conoce mucho en esta zona de España. Entonces, teniendo esto como referencia, que una de las frutas que consumen más allá viene como de varias, no sé si decirlo, como mutaciones o estudios o cambios que Ujú. le hacen, Variaciones genéticas. variaciones Sí. genéticas, al llegar a hoy es una fruta que tiene hacia atrás unos cambios y unos ajustes bien, bien interesantes con otras frutas de diferentes partes del planeta. Entonces, así de largo es como ese camino que permite que se generen nuevas variedades de cultivos. No es un proceso que se haga de un día para otro. Puede tomar como con esta fruta que es emblemática más de 50 años. Entonces, estas variedades de cultivos, pues, para cualquier producto, sean frutas, verduras, plantas, lo que sea, tienen unas rutas grandes para poder esos ajustes. Y eso fue lo que generó, pues, que esa variedad de melocotón llegara a Cieza y se convirtiera como en una fruta emblemática de allá de la zona. Este reto encara también a que los cultivadores de vegetales encontraran unas mejores variedades a que se adaptaran al cambio climático. ¿Por qué? Por lo mismo, por temperaturas y demás. Entonces, en esta zona de España empezaron a hacer como todos esos estudios de cómo podemos adaptar los productos a que se soporten los efectos del cambio climático y convirtieron esa región de Murcia pues en un laboratorio mundial en este terreno. Hay un testimonio de Antonio Villarroel, que es el presidente de ANOVE, que es la Asociación Nacional de Obtentores de Vegetales, que dice que el proceso para obtener nuevas variedades es muy largo. Ahora estamos tomando decisiones sobre las especies que saldrán dentro de 10 años. Imagínate, ahorita empezamos a estudiar especies para dentro de 10 años y dice que tenemos que hacer como de adivinos sobre cómo serán entonces estas condiciones dentro de 10 años, porque finalmente no sabemos dentro de 10 Ujú. años qué va a pasar. Entonces, que el principal reto es esa, cómo nos adaptamos al cambio climático y era algo que tú estabas hablando también en la noticia que das ahorita, es que adaptarnos en algunos de pronto sectores económicos va a ser más fácil, los hoteles de pronto se pueden adaptar más rápido, pero la producción de alimentos no. Imagínate que Ujú. para poder tener alimentos que soporten cambio climático podemos demorarnos mínimo 10 años. Entonces, mencionaba también que variedades más resistentes a termómetros altos, que de pronto demanden menos agua, que tengan un ciclo productivo más corto, que se eviten los meses que de esta manera pues se eviten los meses de mal calor, son solo algunas Ujú. de las características que entran en juego para plantear cómo nos adaptamos al calentamiento global. No es solo, no es solo que resistan temperaturas, sino que también posiblemente necesiten menos agua. ¿Por qué? Porque unas Esto iba a olas de calor mencionar. grandes, Sí. pues
pueden generar que tampoco la disponibilidad del recurso esté tan a la mano. Tan a la mano, Entonces, sí. en promedio, como te decía, pueden tomar 10 años lograr estos resultados de estas nuevas especies, digamos, de alimentos. Y a esto también hay que sumarle un proceso administrativo porque estas variedades nuevas se tienen que registrar en las oficinas nacionales acreditadas o en las oficinas comunitarias de variedades vegetales. Esto quiere decir que al fin y al cabo conseguir los cultivos que respondan a las necesidades de todas estas cadenas de producción y que al mismo tiempo tengan las demandas específicas de cada uno de esos eslabones, tanto administrativos como operativos, pues no es tan fácil. Aquí hay un dato que les quiero entregar y es que o sea, dependiendo de hacia dónde se destine estos recursos de innovación, pues va a permitir que esto avance más rápido. En alimentos o en este sector de cultivos se está destinando desde un 13% a un 20% en todas esas actividades de innovación, que esto también lo menciona Antonio Villarroel. Y dice que es un porcentaje muy superior a lo que hacen otros sectores tecnológicos como farmacéutico, aeronáutico, informático, automotriz, que su porcentaje de inversión en innovación es muy pequeño. Aquí en esta zona particular de España están invirtiendo entre el 13 y el 20%, que es un valor, Mm, un porcentaje sí, interesante, importante. importante para promover estas iniciativas. Entonces, pues a partir de esto, pues la imagen que se puede tener del sector es que está muy alejada también de las actividades vinculadas a grandes compañías. ¿Eso qué quiere decir? Que las empresas, quienes están produciendo estas semillas nuevas, logrando pues estos cambios genéticos en los productos o en los cultivos, son pymes, son pequeñas y medianas empresas. Esto no está enlazado a empresas grandes, son pues, generalmente empresas medianas y pequeñas las que están invirtiendo en este tipo de innovaciones. Y a ellas corresponde pues el 60% de los títulos que se han otorgado de propiedad intelectual, porque como les comentaba, tienen que registrar esos productos y el Ujú. 60% de los que se han registrado son pequeñas empresas. Entonces, nos estamos adaptando. Esto me pareció muy genial de cómo nosotros mismos como humanidad pues vemos la dificultad y empezamos a generar un cambio de cómo cultivamos los alimentos, cómo los adaptamos a los posibles escenarios futuros de cambio climático y bueno, no, esta es como la noticia positiva sobre todo pues, en el sector de alimentos. ¿Cómo la ves? Me parece súper interesante porque, pues, lo que tú dices, lograr tener productos que no demanden tanto recurso hídrico, bueno, también en cuanto a las condiciones del suelo, supongo que también pues revisan que aporten los mismos nutrientes o gran parte de, porque pues imagínate que hicieran un producto perfecto, pero que si te lo comes sea como comer aire, que sepa muy rico y demás, pero Si no no te aporta. te, Entonces no te creo genere que nada. ese tema de la genética en especies, bueno, en este caso especies de alimentos, pues es como un rompecabezas, pero es muy bueno que estén trabajando en eso y más por el tiempo que toma y pues que la inversión sea importante porque lo requiere realmente. La alimentación para nosotros como especie es lo Claro. vital, poder respirar y poder alimentarnos, Mira que más que otra eh, cosa. dale, en una de las noticias que hablábamos, creo que en el primer capítulo hablábamos de que un agricultor de España contaba que había perdido más o menos el 30% de su producción de cultivo por las horas de calor. Entonces, Ujú. ahí es donde uno dice, empezamos a tener unos cultivos que no son tan eficientes y pues la demanda de alimentos sigue siendo igual. O sea, a mí no me va a dar 30% menos de hambre. Eso va a ser la misma hambre todo el tiempo. Sí. Entonces, ahí empieza a reducirse y es por eso se habla de la crisis alimentaria y bueno, no. Yo creo que ahí como ¿No? para Y que lo tengamos cambios en de cuenta. hábitos, ya no consumimos lo mismo que antes. Y en países como estos que tú comes es lo que hay de temporada, que hay cosas que yo no veo, frutas que yo no veo durante temporadas. Ah, buen punto. eh, De acuerdo, sí, yo, de acuerdo. yo, sí, yo estaba, por ejemplo, antes de irme estaba consumiendo bastante papaya, a mí me gusta mucho la papaya. Entonces encontraba papayas ya para podérmelas comer, no sé, en 3, 4 días y ahora ya no están más costosas, están súper verdes, entonces De es, acuerdo. mm, es cambiar los hábitos, te digo, cada 3 meses, literal, es decir, la misma, bueno, ya no hay esto, ahora vamos a reemplazar con esto, o ya no va a haber esto, eso también refleja mucho
esa adaptación tan fuerte que hay que hacer. Ok, Entonces, sí, listo, listo, listo. es muy bueno. Ok, bueno. Para continuar, pues, ir cerrando, vamos a ir con la parte de movilidad sostenible. Yo aquí voy al mismo nivel contigo. Entonces, pues encontré una noticia así súper, súper genial, me pareció. Tiene es un cóctel Ok, de buenas cosas en cuanto a emprendimiento y proyecto, me pareció así como genial. Entonces, pues esto tiene que ver con la movilidad sostenible en Europa, más específicamente en Italia, en la ciudad de Pisa. ok, Ah, pues imagínate que están incentivando a la población para que utilicen más el transporte público o pues obviamente los medios de transporte no contaminantes, bicicleta, eh, patinetas, caminar. skater, patineta y caminar. Sí. Entonces imagínate que lanzaron una aplicación que se llama Good Go y fue diseñada para detectar todos los modos de transporte que use la persona, también registra las emisiones de cada usuario y hasta las calorías que quema. Genial. Entonces, al parecer también, adicionalmente a eso, los usuarios acumulan puntos que se vuelven como dinero virtual y los pueden redimir o usar en distintos locales o comercios de la ciudad. Entonces, había el testimonio de una de las usuarias que ya decidió redimir esos puntos que tenía en una chocolatería de la región. Entonces, imagínate, gana las dos partes porque el gobierno municipal paga por ese dinero virtual redimido a los comercios y los usuarios se ven mucho más motivados a usar estos medios de transporte alternativos porque pues hay una recompensa. No contentos con eso, la aplicación pues también tiene una extensión que se llama Save My Bike, como guarda mi bicicleta o cuida mi bicicleta, Sí. que ayuda a los usuarios a encontrar las zonas más seguras para dejar las bicicletas. Es una locura porque desde el momento que se inscriben reciben también un sensor de radiofrecuencia pasivo que básicamente en palabras cristianas Ok. o católicas o no quiero ser no excluyo, no excluyo, Sí, sí, sí. inclusivo que es un sensor para localizar pues la bicicleta en caso de robo, imagínate. Entonces, y es súper fácil de instalar y de usar y pues da la facilidad a la persona para que pueda reportar el robo en muy poco tiempo. Ok. Entonces me pareció así súper, súper chévere. Y esta es la mejor parte, imagínate, es financiado casi en un 45% por la política de cohesión de la Unión Europea. Entonces, sí ves, hay como colaboración. Ok. Entonces, esto que es súper importante, ese componente se me hace vital para que ese proyecto pues tenga éxito. El lanzamiento pues se realizó este año en mayo y empezó con 300 personas inscritas, aunque pues la meta es llegar a 5.000 suscriptores. La app pues fue pensada para incentivar a la población en general en las ciudades italianas y pues que hagan mayor uso pues de estos transportes más limpios, reducir el uso de vehículos particulares, porque imagínate que solamente el 9% de los ciudadanos de Pisa usa el transporte público. La Ya. bicicleta la usan Eso casi pasa. nunca, es un porcentaje supremamente bajo. Entonces sí, ahí te dejo esa. Eso pasa en muchas regiones de Europa, ¿sabes? Bueno, en algunas porque realmente no quieren, o sea, realmente no quieren bajarse el carro. Y en movilidad sostenible lo importante es dejar tu carro en la casa. Y la otra Uh -huh. es también a veces por accesibilidad. ¿Qué pasa? Que en algunos, digamos que dentro de la ciudad es muy fácil de pronto moverse en transporte público, ya que uno no Uh quiera, -huh. pues es como un hábito. Pero si yo quiero ir de pronto a un pueblo cercano, digamos tú que vives, tú vives como en un pueblo, no, no es como un pueblo, vives tú cerca de la ciudad, ¿cierto? No vives tanto en las ciudades como más, ¿cómo se llama eso? No, pues lo que pasa es que la ciudad acá le llamamos al centro. Yo Ok, vivo retirada del centro, vivo en un barrio, ok, un suburbio retirado un suburbio, del centro. exacto. Sí, un suburbio retirado del centro. Sí, las distancias son en general largas aquí, son Exacto. largas. Entonces, quien vive en suburbio, quien vive en un pueblo cercano y Mm, demás, ujú, de pronto no tiene esa posibilidad de moverse en transporte público porque de pronto la demanda no es tan buena. Entonces, hay varias cosas que influyen, pero el ujú, objetivo es sí, genial y es como le cambio los hábitos a las personas, que es lo más importante. mm, Bueno, no, pues yo te tengo también la noticia de movilidad sostenible de cierre. Es también un proyecto de movilidad más eléctrica. Es una idea que se llama Ecoche. Es también en España.
es car sharing, que es como carro compartido, Ujú. pero es carro compartido en eléctrico. Oh, Aquí esto lo iniciaron en una región que se llama Aragón, que es es una región también de España. Y tuvieron en cuenta dos cosas: el crecimiento de vehículos eléctricos, un aumento de más o menos ujú. del 30% de un año a otro en incremento de compras de carros eléctricos. Y esto demuestra pues que la sociedad en este sector particular de España está pues apostándole a la transición hacia modelos energéticos basados en energías renovables. Entonces es un camino pues que inevitablemente desemboca pues en la defensa de los vehículos eléctricos, en quitar o desterrar los modelos a combustión, y adicional a eso tengamos en cuenta que en la Unión Europea prohibió la venta de vehículos a combustión a partir de 2035. Entonces estamos muy cercanos, Sí. un poco más de 10 años, de que ya los vehículos de combustión en la Unión Europea están prohibidos. Entonces, todas estas transiciones a vehículos eléctricos vienen siendo bien importantes. ¿Cómo lo van a lograr? Ellos están, apenas el proyecto lo están lanzando, eso lo empezaron a lanzar a principios de este año, y lanzaron una campaña de crowdfunding, que básicamente esas campañas de crowdfunding son, pues la página web de ellos es recaudar mediante donaciones en la página. Sí. 55.000 euros es el primer límite que tienen como para arrancar el proyecto. El objetivo de esos 55.000 euros es comprar coches o carros de segunda mano, para haciéndolos, pues hacer como más sostenible el proyecto, que no sean carros nuevos, sino quizá carros Ujú. usados. Y carros eléctricos usados. Hay un modelo que es el Renault Zoe, que de pronto en algunos países está, en otros no. Aquí en Colombia creo que no existe. Pero ese Renault Zoe es eléctrico. Tiene un costo o un precio más o menos entre $26.000 y $28.000. Entonces, quienes mirar, se pueden comprar uno o dos coches de Ujú. estos para empezar a hacer el car sharing con esos vehículos. La idea es cuál, pues obviamente mediante una aplicación, la persona descarga la aplicación, reserva bueno, recarga la aplicación con pues algunos recursos con una tarjeta, lo que quiera. Eso que tú recargues en la aplicación se transforma en horas de uso. Oh, En ok. promedio el tiempo de uso está entre 4 y 5 euros la hora, dependiendo de lo que necesites. Y lo que hace es que reservas el vehículo. Esos vehículos son modelos que los Renault Zoe son pues muy, digamos que cumplen como los requisitos básicos. Unos 50 kilovatios en la batería. Los desplazamientos están más o menos entre 200 y 300 kilómetros con esa recarga. Y pues el precio me parece que 4 o 5 euros la hora pues es pues para ir en un vehículo eléctrico me parece no es tan costoso. Entonces, pues ya están, pues lo lanzaron, están en este proceso pues, de conseguir los vehículos y demás. Y personalmente, pues yo qué opino del tema de carro compartido. Yo tengo mis reservas en cuanto a carro compartido en realidad. Siento que Cuéntame. el carro compartido no me cambia el hábito. Al final del día sigo usando carro, ¿sí? Y la huella Sí. de carbono del carro Está ahí. compartido sigue estando ahí. La divido de Ujú. pronto entre, si yo soy súper eficiente y llevo 5 personas, conmigo 5 personas, que es como el Sí. de un automóvil normal, Normal, pues sí. yo divido mi huella del vehículo entre 5. Ahora bien, si yo me monto en transporte público, pues mi huella, la huella del vehículo de transporte público no se divide entre 5, se divide entre 100, 200, Ujú. dependiendo obviamente del bus que vaya. Si voy en metro, pues es muchísimas más personas. En fin, entonces digamos que personalmente no le juego tanto al carro compartido. Me gustó esta noticia porque están en eléctrico. Digamos que el eléctrico está tomando una fuerza interesante. Em, pero bueno, pues cualquier solución que ayude, pues bienvenida. No me gusta tanto, pero ahí funciona. Sí, pienso que es al menos el primer paso para las personas que pretenden estar en su carro solitos, moviéndose de aquí para allá y dejando, ¿sabes? Aumentando la huella. Entonces puede que sea un paso, no debería ser el quedarse ahí en la transición, como tú dices, como intenta esto y ya trata de cambiar tus hábitos a transporte público, especialmente, perdón, si es pues un medio eléctrico. Ajá, Casualmente en San Francisco hay buses eléctricos.
Genial. Tienen como, haz de cuenta, dependiendo de la distancia, porque, bueno, les cuento, San Francisco le llaman solamente al centro, o sea, Ah, curiosamente San Francisco no es toda el área, si tú cruzas el Golden Gate, ya eso no es San Francisco. Apenas tú cruzas el Golden Gate, ya hablas como de pueblos, pero no es pueblos porque ah, no tengan edificios y eso, sino ya es otra sección completamente diferente, ya se sí, sí, llama San sí. José, ya se llama Sausalito. Es muy curioso, entonces San Francisco es donde están los edificios, el Golden, todas estas cosas. Ok. O sea, hay unos buses eléctricos y me pareció supremamente curioso cómo se conectan así a la red. Tú los ves con cablecitos agarrados. Pues yo no había visto un bus eléctrico así de esa manera, ¿no? Sí, Entonces fue como, wow, estoy viajando limpiamente, porque nosotros nos movimos mucho en transporte, entonces nos subíamos al bus, yo veía esos cables y yo, genial. oh. Y Súper. aparte son cables flexibles, o sea, si tú vas por tu carril y nos tocó ver eso, un accidente de un carro particular ahí estorbando en la vía, entonces el bus simplemente se abre porque el cable es flexible, entonces simplemente se abre, es una extensión así y sigue por su carril. Uy, Entonces súper. sería bueno eso, como saltar de una a la otra, o sea, no te quieres, tan Aquí chévere. tuvimos esos, pero los Eso, quitamos. eso me enteré, Sí, ay, aquí qué tuvimos joven esos soy. en Colombia y los quitamos. Yo, ay, Dios Sí, mío. y Eh, no, en fin, en fin. involucionamos, teníamos tranvía, funcionaba el tren, teníamos disque eléctricos y Ajá. miran que estamos, Sí, sí, sí. Ahorita pero está. ese es un tema Sí, para sí, otro sí. podcast De porque yo acuerdo. no me quiero empezar a quejar. Adicional, no, adicional. Hoy, queremos pedir disculpas, hoy nos extendimos un poco más Ay, en el tiempo. sí, es que Eh, sentíamos que esta información que les transmitimos hoy en serio que era así, Importante, mira, era importante. importante, sí. Gracias si se quedaron, gracias por quedarse hasta ese punto. No Sí, nos sí, sí, abandonen, no nos sí, dejen. sí, muchas gracias por escucharnos hasta acá. Nata, gracias a ti por haber regresado de nuevo al podcast. Chévere volverte a tener acá de compañía. Y Gracias. la segunda parte de COP27 la estamos planeando hacer entre los dos para que no quede Sí. ahí yo solo hablando y como que sea tan aburrido. Entonces, bueno, no, gracias Nata, ahí les vamos contando a los demás. Vale, Ay, gracias, Ecomachers. Nos vemos en el próximo capítulo. Que tengan un lindo fin de semana y nada, para que estén fresquitos y nos escuchen para el siguiente capítulo. vale, hasta luego, chao. Chao.